nuestro Padre Eterno le siga bendiciendo, amén. Tome asiento y venga a Mateo capítulo 13. Libro de Mateo capítulo 13, aleluya. Quiero hacerle una pregunta procaz, por no decir un poquito, pues, no sin sentido, sino muy sencilla, porque supuestamente todos nosotros los cristianos debemos de conocer esto, ¿verdad? ¿Usted conoce los misterios del reino de los cielos? Oh, qué silencio. Otra vez vuelvo a preguntar. ¿Usted conoce los misterios del reino de los cielos? Entonces la segunda no va a tener más sentido. ¿Conoce los misterios de Dios? Bueno, hoy vamos a aprender sobre el misterio del reino de los cielos y vamos a conocer misterios sobre el reino de Dios. Es más, sería como preguntar, ¿conoce la dirección de su casa? ¿Conoce qué hay debajo de su almohada? ¿Mm? Por ejemplo, yo debajo de mi almohada tengo una palabra. Yo duermo con la palabra bajo la almohada. ¿Por qué? Porque eso está en el Salmo capítulo 4. El Señor dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré. Si usted no puede dormir tranquilo, y yo no hablo acá a la iglesia, estoy hablando a la gente que me ve a nivel mundial. Si usted no puede dormir tranquilo, si hay un bichito que lo despierta, que lo molesta, que se le manifiesta, quiere decir que hay algo en su vida que no está correcto a la palabra del Señor. Ningún demonio, ningún espíritu, ningún Satanás, ningún diablo puede venir a molestarle a usted su sueño. Por una sencilla razón. Aló. Aló. ¿Por qué? Porque ninguno puede venir a molestar a un hijo suyo si usted está si él está en su presencia. ¿Usted se imagina que alguien viniera aquí a molestarme a mi nieta? Le va bien, pero bien ungido. Le practicamos el evangelio muscular. Ay, perdón. Oramos y reprendemos. ¿Alguien podría molestar a un hijo suyo en su presencia? Ok, escuche lo que le estoy hablando. Ningún demonio, ningún diablo, ninguna cosa del inframundo podrá molestar su sueño si usted está frente a su padre, si usted está con su padre. Si ayer lo enseñé, ¿se acuerdan? El viernes lo vengo enseñando. Si estamos unidos a él, el mundo es pequeño. Así que le ruego el favor, preste mucha atención a esta palabra, preste mucha atención a las concordancias. Vamos a hablar de los misterios del reino de los cielos. Misterios de Jesús, misterio del reino de los cielos, misterios de Dios. Y esto es importante porque para palabra, usted conoce palabra, ¿sí o no? Y vamos a leer palabra. Pero lo realmente interesante de ser cristiano es cómo funcionan las cosas del reino. Diga, ¿cómo funciona el reino de los cielos? ¿Qué si yo le pregunto cómo es el reino de los cielos? Un cristiano avesado, adosado en las palabras, avesado y adosado. Exacto. Un cristiano avesado en las palabras, en la palabra del Eterno, adosado en la palabra de Dios, es un cristiano con conocimiento, y perdóneme, redundo, del funcionamiento del reino de Dios. Pensemos en una empresa laboral, en una empresa normal en el mundo. Aquí en Colombia hay empresas de ropa impresionantes, ¿se han dado cuenta? Tienen marcas, estilos, nombres, etcétera. ¿Cómo funciona una empresa así? Primero hay un gerente, gerente administrativo, gerente de producción, gerente personal, o sea, ahora se llama talento humano, etcétera, etcétera. ¿Alguien me sigue? O sea, hay una logística. Una empresa importante de ropa, por ejemplo, no funciona porque sí, porque la empresa, no, eso no funciona así. Una empresa de construcción tiene su gerente, su área administrativa, su área de insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no funciona así. Su parque automotor, o sea, el área de automotores, el área de entregas, etcétera, etcétera, almacén, depósito, bueno, puedo fluir en eso. Ninguna cosa en la tierra funciona porque sí. Diga conmigo, ninguna cosa en la tierra funciona porque sí. Entonces, así las cosas, ninguna cosa del reino funciona porque sí. Pero si yo soy cristiano, yo debo conocer cómo funciona eso.
Señor, perdóname por decirlo de esa manera tan procaz. ¿Cómo funciona el reino? ¿Cómo es el reino? ¿Cómo se mueve el reino? El reino está en constante movimiento. ¿Sabía usted? Salmo capítulo 50 y Salmo capítulo 51. Hay un constante movimiento en el reino de Dios y en el reino de los cielos. Así que escúcheme. ¿Qué si yo le digo que el reino se mueve hacia el norte? Amén. El reino de Dios se mueve hacia el norte. ¿Y a dónde nos debemos de mover? Hacia las alturas de Dios, hacia el tercer cielo. ¿Hacia dónde se debe mover un cristiano? A ese lugar. Porque conocemos la dirección. Venga conmigo, por favor. Aleluya. Versículo 10 del capítulo 13. En el capítulo 13 se está hablando de la parábola del sembrador. Se habla en parábolas. Y en el versículo 10, mire lo que dicen los apóstoles. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Cuáles parábolas? Diga la palabra, parábolas del reino. Sí, porque las parábolas son enseñanzas humanas, míreme, que traen revelación y conocimiento de las cosas divinas. O sea, las parábolas son misterios que el Señor revela de cómo funciona el cielo. Así que si usted ha pasado volando por las parábolas o no le ha prestado la atención suficiente, es importante que vuelva a leer las parábolas. Aló. ¿De qué está hablando aquí? De un sembrador. De cómo funciona el reino realmente. ¿La leemos o seguimos adelante en la revelación? ¿La leemos? Ok, entonces leámosla, verso 1. Libro de Mateo o Matillahu, capítulo 13, verso 1. Estamos hablando de los misterios del reino, de las parábolas, de cómo funciona, de qué es, dónde está, cómo se mueve, etcétera. Porque un cristiano debe conocer todo esto. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Yo ya he enseñado esto muchas veces estos últimos meses. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Diga, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. La semilla cayó en el camino y las aves del cielo se la comieron. Diga conmigo, hay entes espirituales interesados en las semillas del cielo. Aleluya. Versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Brotó pronto porque no había profundidad en la tierra. La tierra somos nosotros, recuerden. Verso 6. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Verso 7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Diga conmigo, verso 7. Parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Diga los problemas del mundo. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire, ahí está el misterio. ¿Aló? Ahí está el misterio, verso 9. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo produce la semilla del reino de los cielos? Escúcheme. Así tiene que producir en todas las áreas de nuestra vida. En la economía, en la salud, en el conocimiento, en la ciencia, en la paz y en la salvación. ¿Cómo produce? Verso 8. Pero parte cayó en buena tierra. Diga, yo soy buena tierra. Y dio fruto cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Segundo misterio, ¿por qué dice cual al? Porque el cual al somos nosotros. Si no hay un cual al, no funciona. Si hay un tales, ese ya está en el reino. El tales. ¿Se acuerdan que lo he enseñado muchas veces? Entonces necesita un tal cual. No el del muñequito, tal cual. No, nosotros. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga, o sea, el que tiene revelación del reino, escuche cómo funciona el reino. Ahora, verso 10, que es lo que nos interesa realmente, porque está hablando las parábolas de cómo funciona tendiente al sembrador de la palabra. ¿Cómo funciona el reino para que la cosecha se produzca? ¿Cuántos recuerdan Gálatas 6:9?
No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Diga conmigo, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Diga, lo que tú haces, eso cosecharás. Así que preste atención. Los místicos, ¿sí comprenden qué significa místicos? Los yogas o yogis, los filósofos, los del Zen, los de toda esa clase de supuestas religiones y métodos filosóficos religiosos, cristiano evangélicos romanos. Sí, hay mucho cristiano filosófico y teosófico, aunque no riñó mucho con el teosófico. Andan en estas creencias del reino, pero el reino, uno de los grandes misterios, escúcheme, es que solo puede ser revelado por nuestro Señor, el Espíritu Santo. Tercera revelación, el reino solo puede ser revelado por el dueño, el Espíritu Santo. Ahora, venga conmigo otra vez, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Míreme, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ellos le hicieron esa pregunta? ¿Porque entendieron lo que les enseñó o porque entendieron que ellos no entendían? ¿Tres en una? O sea que usted me está afirmando que ellos sí entendieron el reino. ¿Usted está seguro? Aquí la multitud, aquí la iglesia me están diciendo que ellos no habían entendido. Los apóstoles, ¿sí? ¿Usted está segura? No, porque si los apóstoles hubieran entendido la parábola y lo que quería el Señor entregar del misterio de los cielos, no les hubiera explicado la parábola. Mire, dése cuenta, esto es realmente hermoso. Usted puede tener razón. Usted puede tener razón. Pero si yo le pregunto la razón, ¿usted me puede dar discernimiento o revelación de la razón? Usted había escuchado esta parábola. Y comencé la oración diciendo que ningún demonio puede perturbar nuestro sueño. Y usted entendió que ningún demonio puede perturbar su noche. Y lo que yo le estaba diciendo es que ningún demonio puede robar la paz del cielo que hay en su corazón. De eso fue lo que yo dije. Y usted entendió que era que usted tenía derecho a roncar en lenguas ronquenciales, en paz. Yo le aseguro, a veces yo ronco cuando estoy muy cansado y mi esposa sale a volar. Y no precisamente por el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso amo tanto a mi esposa, porque me soporta esas cosas. 36 años, aleluya. ¿Cuántos damos gloria al Eterno? Ayer le decía yo a mi esposa, mi amor, me parece, eso es una capital. Usted sabe que yo les amo, les abro mi corazón. Me parece un sueño que hayan pasado 36 años. Y mi esposa decía, sí, de verdad. Yo le decía, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Piense en la edad que usted tiene. Piense en su edad. ¿En qué momento pasaron todos esos años? Ahora, lo importante no es eso, que usted lo entienda. Lo importante es que discierna lo siguiente. ¿Cierto que pasaron volando? ¿Y usted se siente como si fuera un muchachito de 10 o 15 años? ¿Se siente igual? Escuche lo que le acabo de decir. ¿Se siente igual? ¿Sí o no? Claro. Creemos que corremos y tenemos ese vigor de antes. Algunos, como en mi caso, sí lo tenemos, aleluya. Yo monto en bicicleta, 20 kilómetros como en una hora, entonces, wow, estamos bien de físico. A esta edad, qué bendición. Pero a esa edad, a los 15, 20 años, yo me andaba 60, 100 kilómetros, sin problema. Misterios del reino. Por dentro usted se siente igual y no sabe en qué momento pasaron tantos años. ¿Por qué entonces la razón de la vida eterna? Mire, yo me respondió ayer hablando con mi esposa. Si tus años han sido hermosos, han sido maravillosos, desde realmente 30 años hermosos con mi esposa conociendo del reino, son 35, pero 30 en revelación, en esta paz tan rica, ¿usted puede creer que aún nos falta mucho? Yo le voy a entregar cosas profundas ahorita, muy profundas, y eso no es nada. Entonces los discípulos tampoco sabían.
No sabían porque mire la respuesta. Él respondiendo les dijo, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Quiere decir que ellos tenían los misterios del reino de los cielos y no lo sabían. Número 2, las personas que dicen ser cristianas muchas veces no conocen los misterios del reino de los cielos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo realmente aquí la palabra? No tienen acceso. Cuando ayer iba en bicicleta, pasé por el parque, no sé, por la calle 63 con abajo ahí, Parque Los Novios, creo que se llama. Y yo pasé derecho y había una multitud ingresando y otra saliendo. Yo no tenía acceso. Primero, no porque no iba a esa función. No me correspondía. Segundo, porque yo tenía otro encomio. Tercero, ¿qué haría toda esa gente adentro y qué haría la que estaba saliendo? A las 10 de la mañana, 10:30, un montón de gente, pero eran cientos de personas saliendo, pero otros cientos de personas entrando. ¿Qué habría allí? No sé, no me importó, no pregunté. Pero ¿por qué había tanta gente saliendo? Pero ¿por qué si había tanta gente saliendo, había tanta gente entrando? ¿Sabe cómo se llama eso? Percepción. Aló. ¿Cuánta gente cuando todos estos carros parqueados aquí al frente de la iglesia y todo esto, y los vecinos dirán, ¿pero qué? ¿Pero qué de qué? ¿De qué? ¿De qué de qué? ¿De qué? Diga conmigo, percepción. ¿Está recibiendo algo hoy? Metámonos más profundo, porque esto está interesante realmente. Permítame leer verso 11, porque en el verso 10 le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Pero algo profundo les dice el Señor a los apóstoles, verso 11 otra vez, porque a ustedes les es dado saber, o sea, les ha sido entregado el conocimiento del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Preste atención, mire, ¿qué tiene que ver este verso 12 con lo que acaba de afirmar nuestro Señor y Salvador y con los misterios del reino de los cielos? Esto sí me rompió la cabeza. Mire, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Esto de verdad que es una roca en el cráneo, míreme, amada familia. Présteme atención, míreme a los ojos, por favor. Nuestro Señor y Salvador predica. Y predica de cómo funciona el reino de los cielos. Amén. Y habla de la semilla y del cuerpo del ser humano. Y cómo la palabra, que es la semilla, funciona en el cuerpo del ser humano. ¿Y qué tiene que ver esa vaina? Con todo respeto, Señor, vamos a hablar bien país aquí. Ya saqué el palustre, pido perdón. ¿Qué tiene que ver esa vaina? Con que a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire, si hablamos humanamente, pido perdón, Señor, porque estamos ejemplarizando esto a manera de parábola también. A mí alguien que me venga a quitar lo que yo tengo, le rompo la crisma. Digo, perdón, oro por él. Perdón, oro por él. ¿Usted se dejaría quitar lo que tiene? Ah, ¿oraría o pelearía? A ver, seamos honestos. A ver, Toño. Está pendiente todo. Toño, si alguien le va a quitar lo que usted tiene, ¿ora o pelea? Repítamelo. Ay, tan decente, ¿sí ve? Ora y se defiende. Ah, o sea, me dice Antonio acá que primero clama para que el Señor le ayude a romper la... a defenderse. Es interesante esta serie de preguntas, amada familia. Porque, míreme, el ser cristiano no te quita a ti el derecho a la defensa. Y tampoco te quita el derecho al litigio o al pleito. Es que se ha enseñado mal el evangelio del reino. Porque cuando quisieron apedrear a nuestro Señor y Salvador, cuando lo quisieron despeñar y cuando lo quisieron matar, Él no se dejó. Y les dijo, yo entrego mi vida porque yo la entrego. Porque a mí nadie me la puede quitar.
Donde él le hubiese hecho así cuando usted ve las parábolas, las enseñanzas, que trataron de despeñarlo cuando él habla de que él es el pan de vida y etcétera. Dice la palabra que lo empujaban y lo llevaron al alto del monte y él pasó por el medio de ellos. Ya lo he enseñado muchas veces, el que tenga oído entienda. Se desapareció en medio de ellos y lo estaban estrujando. El hecho que usted sea cristiano no significa que usted no tenga derecho al pleito y a la defensa. Cuando a mí los guerrilleros de las FARC la primera vez me pusieron fusil en la cabeza, les recordé toda su genealogía. Y Dios sabe que no miento. Y Dios sabe cómo les dije. Y yo soy paisarriero, pues. Le dije de todo. Hijo de su bendita mamá. Usted a mí no me amenace, haga lo que quiera, dispare, etcétera. Todos los antiguos saben que eso no miento y que esto es cierto. Está la pastora Olguita ahí en la torre de oración que sacó un poco de sinvergüenzas de esos armados de la iglesia la última vez. Aquí no estamos hablando de cuentos. Porque si usted tiene el reino de los cielos, los ángeles que son del reino de los cielos y los guerreros del reino de los cielos están contigo. Yo nunca, usted dirá, apóstol, ¿usted por qué habla tanto de lo mismo? Porque me pasó. A mí me pasó y eso que le pongan fusil la última vez, la tercera vez. A mi esposa fusil en la cabeza, a mi hijo David fusil en la cabeza. Eso no es tan halagüeño. Y que digan esos terroristas fascinerosos, hijos del diablo, progresistas, amigos de Petro, que nos van a matar y que van a matar a mi esposa y a mi hijo, eso no es nada agradable. Y yo quisiera ver a algunos pastores en esa situación, a ver si como roncan duermen, decimos en nuestro pueblo. Usted tiene derecho a pleitear y tiene derecho a defenderse y tiene derecho a ejercer la defensa. Incluso al evangelismo muscular, si es el caso, sí, sí. O se les olvida que Pedro le bajó la oreja a Malco. Está en justo derecho. Lo que no puede es soslayar la ley, la palabra. Le dijo el Señor, al que a hierro mata, a hierro muere. ¿Sabe qué le dijo a Pedro? La Torá, la ley, los mandamientos siguen vigentes. ¿Sabe cómo se llama eso? Ley del karma, según los yogis, según los espiritualistas, según los religiosos evangélicos romanos, etcétera. Espiritualmente, lo que el hombre siembre, eso cosechará. Pero si a usted le van a bajar la oreja y usted le hace el kit y la persona se baja un brazo o una pierna, usted no tiene la culpa. Damos gloria a Dios por eso. Amén. Porque dice la palabra en Isaías 54, 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y nuestro Padre eterno condenará todo chismoso que se levante contra ti en juicio. Digo, toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto dice la palabra, ¿verdad? Y dice más, nombre y apellido, porque esta es la herencia de los hijos del reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Por ello hay abogados cristianos también. Ahora mire esto, vamos más profundo, porque quiero que usted reciba algo realmente poderoso. Nosotros los cristianos no tenemos por qué soportar las cosas malas, ni al maligno, ni a los comunistas, ni a los progresistas, así les duela a muchos pastores, lo siento, y a muchos cristianos, lo siento. Pero yo soy enemigo de los que son enemigos de mi Padre eterno, y el celo por su casa me consume, y por eso los he visto y les he declarado palabra, y pasa uno por en medio de ellos. Eso me ocurrió hace poco. Paran todo el Transmilenio, cierran la vía, yo iba en mi carro y reprendí, pasé por en medio. Porque ese es el poder. De eso se trata el reino de los cielos. Que usted pase por encima del infierno, ningún demonio te pueda ni siquiera hacer nada, ni mirar siquiera. De pronto le harán muecas al cristiano. ¿Ha visto los demás por ahí que lo miran a usted mal? He visto cristianos que, claro, les incomoda lo que tú portas. Siga conmigo, bien. Escuche esto. Porque a cualquiera que tiene se le dará. Me voy a parar ahí. Escúcheme, ¿usted tiene? ¿Usted tiene? ¿Usted tiene? Pues prepárese a recibir. Pero si no tiene, diga, mi Padre eterno me guarde. Porque aún lo que tiene le será quitado a esa persona. Uy, Dios es malo. ¿Dios es malo? No, Dios es justo.
¿Por qué pasan todas estas catástrofes que están ocurriendo? Porque no alzan a mirar para arriba. Van al brujo, van al hechicero. Mire, me da una risa. Me río de Janeiro con este cabecilla de las FARC que acaban de capturar. Lo cogieron con un muñeco de un duende y cuentan todos esos fascinerosos terroristas que todas las mañanas hacía un rezo y hacía un conjuro y por la noche también. Pero muestran también, y gloria a Dios por los noticieros, mostraron al grupo del ejército y la policía orando para capturarlo esta mañana. ¿Aló, hay alguien aquí? Porque ninguna brujería ni hechicería puede operar en contra de un verdadero cristiano y que tiene conocimiento de las normas y de los misterios del reino de los cielos. Y estos soldados y policías comenzaron a orar y pidieron la protección divina y pidieron que se quebrantara toda mentira del diablo y lo cogieron. Y le cogieron el muñeco, ahí están las fotos y todo. Y yo decía, Padre, gloria a tu nombre. ¿Y sabe por qué le daba gloria a su nombre? Porque aquí oramos todos los días por esto. Para que Dios saque a la luz todas sus porquerías y sus caletas de armas, municiones y explosivos y toda la vergüenza de la corrupción de este gobierno salga a la luz y está saliendo. Ahora tenemos que pedirle al Señor que levante jueces y magistrados conforme a su corazón para que no se dejen comprar y lo juzguen. Y eso va a pasar y usted y yo lo veremos. Amén. Eso es gloria del reino, misterios del reino. Porque al que tiene se le dará y aún al que no tiene, lo que tiene le será quitado. Y vemos estas devastaciones, vemos estas inundaciones, vemos todas estas cosas tan terribles, estas guerras. Dios hablando y la gente dando la espalda. Tremendo. Anoche veía un documental sobre todo lo que está ocurriendo en las calles y en la guerra de Ucrania. Yo lloraba, yo reprendía, lugares tan hermosos. ¿Saben que Ucrania es el almacén, la alacena del mundo? Todos los alimentos. No hay una sola cosa en su hogar que no venga por allá. Aquí producimos muchas cosas, pero importamos muchas otras. Cuando comenzó la guerra, ¿sí vieron cómo se incrementó los precios de todos los alimentos y de cosas y polímeros y etcétera? Bueno, sigamos aquí. Vamos a entrar realmente en la revelación. Mire, los misterios del reino de Dios son verdades espirituales que se revelan a los siervos, a los hijos del reino que son obedientes. En este caso, obedientes a la palabra. En la Biblia se dice que nuestro Señor y Salvador es el misterio de Dios y que quienes lo reconozcan como el Mesías podrán descubrir los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y de la ciencia de Dios. ¿Está aquí conmigo? Si nosotros le reconocemos, el misterio del reino de los cielos es Cristo Jesús, es Yeshua HaMashiach. ¿Sabía usted eso? Pero el reconocer a nuestro Señor como nuestro Salvador nos permite a nosotros descubrir los tesoros de los cielos. ¿Y cuáles son estos tesoros? Tesoros de la sabiduría, tesoros del conocimiento y tesoros de la ciencia de Dios. Por eso en el libro de Colosenses capítulo 1, venga conmigo a Colosenses capítulo 1, vamos a aprender algo aquí hermoso. Verso 17, usted va a conocer algo, no, Colosenses 1:9 mejor. Usted va a conocer aquí algo que realmente me impresiona. Y lo tenemos de a puño y a veces no lo discernimos. Venga, por favor, versículo 9 de Colosenses capítulo 1. Por lo cual también nosotros, ¿está ahí? Desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros. Diga, orar trae manifestación del reino de los cielos. Y pedir que seáis llenos de ¿qué? ¿Llenos de qué? Que seamos llenos de ¿qué? Gracias, iglesia. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Mire, amado, nosotros somos visitantes del reino de los cielos. Pero lo que las personas no entienden es que nosotros no solamente tenemos derecho a visitarlo, sino que pertenecemos a él. Ahora, ¿por qué yo debo visitar el reino de los cielos? Es como cuando yo visito a mi mamá. En ese caso, mi suegra, yo le digo a mi mamá a ella. Yo tengo derecho a visitarla, pero yo pertenezco a esa familia. Yo no soy ajeno a esa familia. Tengo derecho, tengo reinado. Aló, tú y yo pertenecemos al cielo. Tenemos derechos, legado, reinado, gloria.
Herencia. Siga leyendo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Mire, el reino de los cielos nos da a nosotros el reto de dar frutos del reino. Sin poseerlo, aún poseyéndolo, podemos bajar del reino frutos para la gente, frutos para nosotros y frutos para nuestra alma y espíritu. ¿Me sigue? Wow. Creciendo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Mire, a mí me impresiona cómo este libro de Colosenses, aquí en su primer capítulo, habla 3 veces del conocimiento de Dios. Siga conmigo. Fortalecidos con todo poder. Mire esto tan hermoso, aleluya. Hay varios y muchos poderes en el reino de los cielos. Y dice que tú y yo vamos a ser fortalecidos y somos fortalecidos con todo poder. Mire, el cristiano desconoce esto. Preste atención. ¿Usted sabía cuánta energía, cuánta fuerza usted ejerce cuando come? Aló, auxilio, a veces me quedo solo. O es la unción que usted está recibiendo. Mire, se necesita fuerza, se necesita energía y poder para comer. Yo sé que a usted le ocurre, muchas veces tiene mucha hambre, muchas veces come muy rápido o muchas veces come y usted transpira. ¿Usted cree que la transpiración mientras está el proceso de la alimentación es gratuito? No, es porque todos los músculos especializados en esa función metabólica y fisiológica se pusieron a trabajar. Tómese un chocolate caliente con pan, con arepita, con calentadito, con calentío, oh, aleluya, y usted termina sudando y usted no se ha dado cuenta que muchas veces termina cansado de comer y luego le da sueño. ¿Ahora está entendiendo? Mire, le pongo estos ejemplos procaces, normales, para que usted discierna que en el reino de los cielos hay un ejercicio de temporalidad, de poder y de fuerzas espirituales, a los cuales en nuestras necesidades podemos acudir. Mire lo que dice, fortalecido, o sea, míreme, cuando uno tiene hambre le da hasta mareo, cuando ayunamos así, ay, como que, aleluya, Dios, no, yo estoy aquí, yo te veía aquí. Fortalecidos con todo poder. Mire, conforme, está hablando a la semejanza de la potencia de su gloria. Imagínese lo que hay en el reino de los cielos, la potencia de su gloria. Imagínese el poder con la semejanza de su potencia. Wow. Para toda paciencia y longanimidad. Míreme por favor, y yo sé que usted me da la razón otra vez. Usted se ha dado cuenta que para soportarse a un necio, uno necesita una fuerza interior y una potencia para usted no decirle, oiga, hijo del reino, usted es maravilloso. Usted sabe cuánta fuerza contenida se requiere en ese mismo poder para que usted no explote como lo hacíamos antes. Cuando alguien le está diciendo cosas o está erróneo o le está terqueando usted, Espíritu Santo, dame del reino si no quiere que le unja los 5 ministerios a este bendito hijo tuyo. Ay, usted. ¿Se acuerda usted del chavo? Cállate, 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 que me desesperas. ¿Cuánto poder se necesita el reino para usted callar cuando está que se explote y le salen letreros por las orejas, por los ojos, por la boca, por los hombros y por todo lado? Es más, otro ejemplo más potente. Cuando usted está con su esposo o su esposa y algo les gusta y te miran con esa mirada, con ese tono de voz así. Y usted siente apenas como que un vaído, dicen las abuelas, ¿no? Siente la presencia. El frío, dice otro amado aquí. Le corre brisa. Se le mueve el piso. Se sale de... ¿Estamos?
Imagínense estos misterios. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en lugar de usarlos para ese sentimiento, debemos de usarlos para el movimiento. Cada vez que usted siente eso, usted bruza sus dientes y usted siente una fuerza interior. Úsela para la revelación. Úsela para escuchar, aló, verdades espirituales de Dios. Aló. Yeshua es el misterio de Dios. Cristo Jesús es el gran misterio, profetizado por los profetas y manifestado en cuerpo y gloria. Esta potencia, usted se imagina el poder de Dios, ya lo he enseñado, para tomar a aquel que tiene la tierra en la cuenca de su mano y volverlo microscópico y meterlo en el útero de María. ¡Aló! Esto es poderoso, amada familia. Ahora escuche, Cristo Jesús es el misterio de Dios y solo quienes le reconocemos podremos descubrir los tesoros de su sabiduría y de su conocimiento, porque unos son los tesoros de la sabiduría, el conocimiento del Padre, otros los de Jesús y otros los del Espíritu Santo que los revela y manifiesta. Así que en el Espíritu Santo hay una potencia y una magnitud de poder mucho más grandes. No sé si me estoy explicando. Aleluya. Pero ¿cómo son realmente los misterios del reino? ¿Aló? Ya lo sabemos. Pero vamos a cuantificar y a cualificarlos. Una cosa es cuantificar y otra cualificar. Y si no sabe, vaya, miren el diccionario porque no me queda tiempo de explicárselo ahorita. Pero sí le voy a explicar cómo cualificar y cómo cuantificar. Aleluya. Todo se desglosó y se manifestó en la primera venida. Primero en la anunciación, luego en la primera venida y se demostrará en la segunda. Los dejé locos, ¿cierto? De mi hija Netzi, me la perdí, me voló la cabeza. La cuantificación, o sea, lo contable del reino, y la cualificación, o sea, lo estructurado del reino, ahí les dije y no les quería decir. Ay, Señor. Consiste en la palabra profética de la venida de nuestro Señor y en el cumplimiento de esa palabra. Pero lo mayor y poderoso será en la segunda venida. Porque ya no vendrá, no estoy hablando del arrebatamiento del arpazo, que es en las nubes, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, no, sino en el reinado milenial, a la manera como van a ir en juicio y justicia para el mundo. Van a ir a juzgar. Amén. Ok, sabiendo esto, sabemos nosotros que las parábolas confirman toda esta palabra de conocimiento, de ciencia y de poder. En otras palabras, quiere decir que en las parábolas se encuentra cómo funciona el reino y cómo es su movimiento. ¿Aló? Ejemplo, una semblanza rapidísima. Viene el Espíritu Santo, pone la semilla que es la palabra en el cuerpo humano. Si la persona se llena de preocupaciones, de tormentos, de etcétera, recibe la palabra de buen gusto, pero por las preocupaciones la pierde. Luego viene otra que es bien profunda, el hombre, el ser humano la recibe bien en su corazón y recibe las verdades y revelaciones del reino. ¿Me sigue? Otros no, otros la dejaron pasar. Pero quiero un poquito más. El misterio del reino de los cielos, óigame bien, son las prioridades de Dios. ¿Usted sabía que Dios tiene prioridades? Nuestro Abacados, nuestro Padre Eterno. Fíjese qué bonito leer esto. ¿Cuál realmente es la prioridad de Dios? Aló. Es que nosotros los hijos de Dios podamos recibir la revelación de su voluntad. Mire esto. Los profetas fueron para traer la voluntad a los hijos, pero el Hijo vino para traer la prioridad de la revelación de su voluntad, que es ¿cuál? Nuestra salvación, nuestra redención. O sea que la voluntad de Dios se revela a través de estas parábolas. Aló. Y se explican a través de nuestro Señor, el Espíritu Santo, y en este caso nuestro Señor Jesús, y ahora nosotros los pastores. Escuche, escuche. Las prioridades de Dios se explican y su voluntad se revela a través de estas parábolas, a través de la predicación de esta palabra. Mire lo profundo de esto.
¿Alguien me sigue? Entonces vale una pregunta aquí maravillosa. ¿Cómo es entonces los misterios del reino? He estado hablando de las revelaciones, pero ¿cómo son los misterios del reino? Y aquí cabe otra pregunta más profunda. ¿Cómo es el mundo espiritual? ¿Aló? Y aquí, perdóneme, insisto, ¿le interesa esto? Le voy a dar una pequeña pinceladita, una pequeña revelación. Los misterios del reino de Dios, del reino de Jesús, del reino de los cielos, son espirituales, todos. Por eso los habla por su palabra, por eso los revela a través de parábolas. ¿Me sigue? Diga, los misterios del reino son espirituales. ¿Se da cuenta qué lindo? Ahora, ¿cómo es el mundo espiritual entonces? Aló. ¿Cómo es el mundo de los muertos? ¿Cómo es el mundo de los espíritus? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el infierno? Aló. Pues el mundo espiritual está lleno de luz y de gloria de Dios. Porque los espíritus de Dios, el reino de Dios, solo pueden coexistir, subsistir y mantenerse en su gloria. Si vamos un poquito más intelectualmente, a través de su voluntad y la revelación de su voluntad, a través de su palabra. ¿Me sigue? Muchas cosas, Toño, ¿cierto? Es que aquí es una universidad poderosa. Porque es que para predicar de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eso ya usted lo sabe. Pero le estoy mostrando es cómo funciona esto. Cómo se mueve esto. Cada vez que la palabra es manifestada en personas como tú que están interesadas en el reino, hay un mover. Hay un estatus. Hay una posición. Y termina con una graduación. Aló. Entonces el mundo espiritual es lleno de la luz, de la gloria, de la expansión de Dios. Ay, apóstol, lindo, pero no entendí, se lo explico. El mundo espiritual, Génesis capítulo 1, verso 1. El mundo espiritual siempre ha existido, porque Dios es increado. Él puso su trono en el cielo, no porque necesite del cielo, porque si necesitara el cielo, repito, no sería Dios. Si alguien hubiera creado a Dios, no sería Dios. No falta el indocto que le diga, ¿dónde está Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Por qué Dios mata tantos niños y Dios es malo? Porque no conocen estos misterios que le estoy hablando. Amén. Así que el mundo espiritual se encuentra entremetido en la expansión del Padre, o sea, en la luz y gloria de su voluntad. Qué lindo, háblele esto a alguien y lo deja usted volando. Y no necesita la Mari y Juana. No necesita esas cosas para que lo ponga a volar. Comparta esta palabra, aleluya. Mucha gente necesita esto. Por eso nuestro Señor hablaba a sus discípulos, y escúcheme porque aquí viene la revelación más potente que del día de hoy. Y los discípulos iban aparte y le preguntaban, oye, ven, ¿cómo es esto? Entonces nuestro Señor les decía, ¿qué no entendieron? No, Señor, esto es esto y esto. Y si no entendió, se lo digo en otras palabras. La revelación del reino viene cuando usted se acerca a Jesús y le pregunta, ¿por qué? ¿O cómo es esto? ¿O por qué esto? Y él le dice, por esto y esto. Porque ninguno que se acerque a Jesús se va con las manos vacías. Si usted me pregunta a mí, hay muchos pastores que me consultan, la gloria y la honra solo es para mi Padre eterno, porque ellos quieren saber de esto. Y cuando les comparto esto, quedan así como ustedes. ¡Wow! Gloria a Dios. Es mi ministerio. A otros les he dado el ministerio, como en el caso mío también profético, pero el de hablar en lenguas, el de llevar palabra, el de ciencia, como el que me ha dado a mí cuando algo va a suceder, que les digo, va a suceder esto y sucede, se va a caer un avión y se cae, va a haber un movimiento de tierra y esto. ¿Se acuerdan que les hablé de las inundaciones hace como 5 o 6 meses? Todo esto está sucediendo, la gloria es para el Señor. Pero cada uno tiene su ministerio. Mi don y mi ministerio es revelar las profundidades del reino. ¿Cómo es el reino? Por eso el Señor me ha llevado al cielo. Yo he visto las manifestaciones de la luz de su gloria, la he tocado. Yo recuerdo que parecían cortinas, yo la tocaba así. Y entonces cuando yo tocaba la gloria de Dios, ¿sabe qué pasaba?
salían rayos de luces de millones de colores. Así como cuando usted mete la mano en una fuente de agua, en un río, en una quebrada, y usted mete, y hay ondas, ¿y se han dado cuenta cómo esas ondas, y parece como que se extendieran a través de tus dedos? Pues yo lo hice en la gloria de Dios, y parecían como cortinas de luces brillantes que se extendían, algo maravilloso. Por eso les puedo enseñar esto, porque yo he visto cómo se mueve su palabra en el cielo. Su palabra es espíritu y es vida. Así que yo veía cuando el Señor hablaba, cómo sus palabras se convertían en gigantes moviéndose. Porque Él apresura su palabra para ponerla por obra. ¿Recuerdan el libro de Jeremías que les enseñé? Capítulo 1. Entonces tenemos que entender todo esto, amada familia. No es que solo recibamos y recibamos palabra y amén y estemos así engordados, obesos de palabra, sino que nos movamos en la revelación de los principios de esa palabra. Mire, amada familia, por eso es que usted mira así y ordena algo en el nombre de nuestro Señor y Salvador y sucede. Y otros se pueden sajar las venas, como los asintomáticos estos de Primera de Reyes capítulo 18. El que entendió, entendió. Amada familia, tenemos que entrar en la convergencia de la gloria, de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Mire, apunte esto que es muy potente. Y no me voy a ir si no se lo digo. El reino de los cielos, para poder ver el reino de los cielos, se necesitan ojos espirituales. Usted no puede ver el reino de los cielos así en la carne. O después de comer frijoles con arepa y chicharrón. Frijoles con arepa y carne molida, huevito, ¡ay, aleluya! No, usted no puede ver el reino de los cielos así. Usted tiene que disponer su cuerpo y su espíritu. Y sobre todo pedirle a nuestro Padre Eterno, a nuestro Señor y Salvador, y a nuestro Señor el Espíritu Santo, que ponga sus ojos espirituales. ¡Aló! Entonces, con los ojos espirituales, escuche, y si está notando, tome nota de esto, podemos ver a través de la percepción, la observación y el discernimiento espiritual. Se lo repito porque me gusta. Aleluya. Para ver el movimiento del reino de los cielos, para ver cómo funciona el reino de los cielos, para ver las cosas espirituales, necesitamos los ojos espirituales. Y pidiéndoselo a nuestro Señor y Salvador, pidiéndole a nuestro Señor el Espíritu Santo que no los ponga y no los revele, nosotros entramos en una manifestación de percepción extrasensorial. Eso en palabras cristianas significa una revelación del reino espiritual, del reino de Dios y su justicia. Y cuando nosotros entramos en esa percepción, a través de los ojos espirituales, podemos entrar en la contemplación, de la cual habla Mateo capítulo 5, que es la observación y el discernimiento de las cosas celestiales. Amén. Luego entonces nosotros podemos ver cómo se expresa su naturaleza. Mire, se me acabó el tiempo, pero quédese con esto. Quédese con esto. Ya no puedo más, se me acabó. Uy, me pasé. Mire, escuche. Cuando usted tiene percepción y revelación del reino de los cielos, usted entra en la revelación de su naturaleza. De eso hemos estado hablando desde que empezó la predicación. Y su naturaleza se expresa a través de la luz y las formas. Aló, la luz y las formas, porque estamos hablando de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es luz en expansión. Aló, ¿se da cuenta? Luego usted entra en el movimiento y en la intensidad, en los contrastes de la gloria de Dios. Cuando hablo de contrastes es de la forma como el hombre lo recibe y la forma como él lo manifiesta. Contrastes, ley del karma, ley de la siembra y la cosecha. Las figuras, y en este caso las figuras vienen siendo las parábolas. Aló. Entonces, llévese esto también, voy más profundo para que usted vea que nuestro Padre está aquí. Los misterios del reino de los cielos consisten en las manifestaciones de estas figuras y formas, por ejemplo, la fe, la sangre, el poder de la sangre, la voz de la sangre y la manifestación de la sangre. Aló, diga el poder de la sangre, la manifestación de la sangre. Aló, la voz de la sangre.
Porque la voz de Jesús, la sangre clama más que la de Abel, ¿se acuerdan? Ya lo he enseñado. Luego viene la santificación. Y estoy hablando, repito, de los misterios del reino, los misterios de la expansión de la gloria de Dios. Viene la santificación. Todo ese proceso, aleluya. Luego viene el gozo, la manifestación del gozo, la santificación del gozo y la expresión del gozo del reino de los cielos. Luego viene la oración y el ayuno, que son la punta del iceberg, pero son la forma espiritual como tú asciendes la escalera de Jacob. Y dejémoslo ahí porque no los voy no tengo más tiempo. ¿Le interesa esto? No se pierda el próximo capítulo aquí en la iglesia El Camino. Mentiras. Estamos estudiando, amén. En segundo servicio voy a ver si alcanzo, si no, nos vemos el martes. Y tú que estás allí detrás de cámaras, tú que estás allí en los diferentes países, tú tienes derecho a este acceso. Mira, amada familia, mi ministerio, mi encomio, la unción que Dios me dio es revelar el reino de los cielos. Cómo funciona, cómo se mueven los ángeles, su voz. Bueno, todo esto. Ven a la iglesia del Camino es Cristo. No te conformes con solo recibir palabra y comer palabra y que no puedas usarla, que no tengas la unción para que la ministres. Ven por la impronta. También estamos terminando la torre de adoración, la torre de oración. Y, por ejemplo, saludo a la pastora Olga Ravelo, al pastor Gonzalo Soler, a Diosita Ruiz, gracias, profeta Gracielita, a Elber Díaz y a todas estas personas que están allí en la torre de oración trabajando, los bendigo. Gracias, Alexander Cruz, te bendigo. Aura Tibazos, aleluya. Qué linda toda esta gente que está allí sembrando. ¿Sabe qué están haciendo? Sembrando comida, porque se viene una escasez y nosotros sí estamos entendidos en los tiempos. Necesitamos un lugar donde encontrarnos con el Señor, donde retirarnos, pero con Él. No el encuentro del reencuentro, del encuentro, del reencuentro de a saber qué. No, un encuentro personal con el Señor, retirados, adorando, postrados, ya lo he enseñado estos días. Un lugar que quede en el monte alto, apartado del bullicio y de la falsa sociedad. ¿Cómo me vio ahí? Yo molesto mucho, bueno, quizá a muchos no les gusten mi chiste, pero al Señor sí le gusta. Entonces, de verdad, siembra en la torre de adoración, siembra. Estamos construyendo los andenes. En este momento se está llevando a cabo la fundición de más de 50 metros de concreto en estos andenes hermosos. Así que te invito también a que conozcas. Es un lugar cerca de Bogotá, hora y media al norte de Bogotá, de Cundinamarca. Así que te invito a la torre de oración. Siembra también. Les amamos, les bendecimos. Vamos a orar. Inclina tu corazón, inclina tus ojos. Aquí vamos a pedirle al Señor que se manifieste. Padre, te doy gracias, Señor, por la pastora Blanquita García en Miami, Florida. Te pido que la bendigas de manera rica y sobrenatural, Señor. Padre, bendícela económicamente, bendícela en paz, con toda esta revelación del reino para la gloria de tu nombre. Te doy gracias por el pastor Franco Lagos, tu profeta, Señor Franco Lagos, este ministerio. Gracias porque él es especial y tú lo estás usando de manera sobrenatural. Te doy gracias, Padre, por Alma Lucía Castillo allí en México, Señor. Bendigo la vida de Alma Lucía, Señor Castillo, bendícela, llénala de gracia, de favor, de unción. Padre, te pido por la pastora Gladys de Panamá, Señor, bendícela, bendice a Josué, su ministerio, Padre. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, oro para que pongas tu paz y tu chalón allí, Señor, en Panamá, donde se encuentra la pastora Gladys, Señor. Padre, pon tu chalón en el clima, Señor. Quita esas inundaciones, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También oro, Señor, por la pastora Elsie Giraldo y la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, allí en el Líbano, Tolima, Padre amado. Permite que se lleven a cabo estos negocios de estas siervas preciosas. Quebranta toda opresión, oposición, impedimento, brujería, hechicería, maldiciones enviadas, oraciones contrarias, Señor, y que tus siervas reciban, Padre, esta sorpresa económica para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Padre, por la vida de María Jesús Pachón, que está aquí con nosotros en la iglesia, Señor. Gracias por la salud de Netzi Sánchez, de Rosalvita Ibáñez, Padre. Gracias por estos milagros que estás haciendo aquí en la iglesia. Gracias por, Padre, por este milagro, Señor, que has hecho en esta preciosa bebé, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach.
Te damos gracias también porque tú eres bueno, Señor, por la vida y la salud, Señor, el bienestar de José Salazar Naquera, por las peticiones del Mayor León, Señor. Gracias por la vida de Edir Salazar. Gracias porque tú estás respondiendo favorablemente cada petición. Por Aura Liliana Alfonso, Señor, por Lilia, por Jairo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia, Cristo Jesús. Padre, te pido, Señor, por Nancy Castañeda, por Bernardo, por sus hijos, Padre. Llénales de paz, de favor, de bendición, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén y amén. Amada familia, en contados minutos nos vemos. Los espero el martes a las 6 de la tarde y martes a las 6 de la mañana en oración e intercesión por ti. Les amamos. Bendiciones. Shalom.